Bienvenidos a Un Té con Manzanilla, un espacio cálido y seguro donde juntos y juntas exploraremos cómo sanar la relación con el cuerpo, la comida y sobre todo con nosotros mismos. Aquí hablamos de la verdadera libertad, esa que va más allá de los trastornos de la conducta alimentaria, esa que no nos permite vivir en paz con quienes somos realmente. Así que prepara tu taza de té y acompáñanos en este viaje hacia la libertad, el amor propio y el bienestar profundo. Hola bonita, hola guapo, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Té con Manzanilla. La verdad es que voy a hablar de un tema que aunque he hablado en algunos episodios o en varios, no ha sido el tema principal y me parece que es uno de los temas más importantes si te estás acercando a la recuperación porque en la mayoría de los casos sucede y pasa, y voy a hablar de esta hambre que no sabemos cómo nombrar, que a veces nos da, por supuesto, mucho miedo, que nos pone en un estado de terror constantemente y que el solo en pensar que eso nos puede pasar, nos aleja incluso de la propia recuperación. Justo voy a hablar de esa hambre extrema y que espero que al finalizar este episodio te sientas como abrazado, alentado y sobre todo escuchado, que no solo eres el único, que a todos nos puede pasar y que de hecho si te pasa, vas por el camino correcto, porque eso significa que tu cuerpo y tu mente están llegando a ese terreno donde hay abundancia y por lo tanto estás saliendo de el estado de hambruna. Así que bueno, vamos a navegar hacia allá y justo hablo de esta hambre que te decía, esta hambre que pensamos que estamos locos, que que hay algo mal en nosotros, que no paramos de comer, que solo pensamos en comida, que si es hambre mental, que si no es hambre mental, que mi estómago está lleno, pero no puedo dejar de pensar en comer. Es esta hambre que no encaja en los diálogos o en lo esperado por la sociedad, por supuesto, menos en el mensaje y tampoco en el mensaje de recuperación tradicional, ya sabes, que es con planes exactos, con que debes de cumplir lo que yo te digo y nada más. Esa recuperación que a mí me dijeron en un principio que era la correcta, ¿no? No comas de más, porque si comes de más, entonces te vas a volver comedora compulsiva y entonces te vas a ir al otro extremo y entonces nunca vas a parar de comer esa recuperación que nos dijeron o nos enseñaron a tenerle miedo, a sobrepasarnos, a perder el control, a ir al otro lado del péndulo y caer si estábamos en el control, caer en el total descontrol de esa hambre, donde el sentirse satisfecho era sentirse adecuado, no incomodarse, pero en realidad es que si te quieres recuperar de un trastorno de la conducta alimentaria, te tienes que incomodar. Y tienes que aprender a sentirse saciada, muchas veces yendo al otro lado del péndulo, donde sí te vas a sobrepasar. Y sí, no se va a sentir bien, pero es necesario. Y bueno, aquí te voy a explicar por qué. Esta hambre no es tu enemiga. Esta hambre es la que tu cuerpo te está pidiendo y está diciéndote, hey, necesitas esto. No es castigo, no es que yo te esté mandando esta hambre mental y esta hambre física porque te odia, por el contrario, te quiero recuperar. Así que quédate en este episodio que vas a sacudirte, por supuesto, pero también va a ser un abrazo. Vamos a hablar del por qué sucede, cómo se siente, qué hacer cuando parece insoportable y sobre todo, cómo atravesarla con compasión, con honor, honrando eso que hoy te parece a ti una pesadilla. ¿Qué es el hambre mental? Ok, el hambre mental o el hambre extrema o el hambre física y extrema juntos, no se sabe y no hay forma, pero sí quiero hablarte de esta hambre extrema, que no es gula, por supuesto, que no es atracón, que no es falta de fuerza de voluntad, de hecho es una respuesta biológica cuando has pasado por años de restricción.
o meses. Recuerda que en alguno de los episodios lo comentamos, ¿no? A veces decimos, bueno, es que yo tampoco llevo tantos años restringiéndome. Bueno, es que yo apenas empecé con el trastorno, entonces seguramente yo no estoy tan grave como. Y bueno, obviamente si tienes muchos más años restrictivos, pues tu cuerpo va a carecer de mucho más nutrientes, de mucho más restricción emocional, por supuesto, pero que tú lleves poco tiempo restringiéndose no significa que tu cuerpo también está carente de él y que también puedes pasar por esta hambre extrema. ¿Por qué? Porque tu cuerpo al final, como lo decía hace un momento, te está diciendo, hey, te voy a mandar toda esta hambre porque te quiero recuperar, porque hay muchas cosas que hacen falta aquí adentro para poder vivir bien y para dejar de sobrevivir. Entonces, incluso esta hambre o esta restricción puede llegar después de enfermedades. A veces la restricción no es que tú solo quieras estar delgada, no es que digas, híjole, voy a estar delgada y entonces voy a dejar de comer. Hay muchas veces que esta restricción llega por algún tipo de enfermedad. Y fíjate, te voy a contar, seguramente ya te lo he contado en mi primer episodio, por supuesto, pero después en otros. En mi caso, el golpe fuerte para empezar con anorexia fue después de una operación. Me quitaron un ovario y entonces mi alimentación cambió. Por supuesto, por unos días era la idea y que yo después regresara a una alimentación normal, pero ya nunca pude regresar a una alimentación normal. Esa restricción tan profunda y tan fuerte que pudiera ser inofensiva para muchos, para mí fue el botón que prendió esta anorexia. Y que no es una historia extraña, de hecho es muy común, mucho más común de lo que muchos creen. Muchos han pasado por enfermedades fuertes donde su restricción es avalada, pero después ya no pueden encajarse en una vida normal o en una comida normal. ¿Por qué? Porque si hemos hablado que todos los trastornos incluyen muchísimos factores, solo hace falta esa bala. Y lo veíamos en el episodio pasado, ¿no? Esa bala que sea disparada y entre para que yo pueda entonces realmente caer o encajar en lo que es un trastorno de la conducta alimentaria. Y bueno, esto nos pone, como decía, en un modo supervivencia. Es decir, nuestro cuerpo está sobreviviendo. Nuestra mente no sabe que estamos dejando de comer, ya sea por razones médicas o por razones de miedo, como querer encajar, como tener ese cuerpo que todo el mundo acepta para que yo sea aceptado. No sabe. Él dice, no hay comida, no hay. Vamos a prender todas nuestras alarmas porque en este mundo en el que estamos no hay comida. Y entonces te pone en un modo de sobrevivencia donde empiezas a utilizar todos tus recursos, todos tus nutrientes, todos tus recursos físicos, todos tus recursos emocionales para poder sobrevivir a esta carencia. Cuando tienes un trastorno o vives en dietas constantes, en restricciones para acabar pronto, esta es una mentalidad de hambruna. Por lo tanto, muchas cosas pasan en tu psique y en tu cuerpo al entrar en una recuperación y realimentarte. Es muy común que muchas personas experimenten un hambre voraz. Esta hambre que te decía, ¿no? De repente sientes un hambre que nunca creíste posible sentir. Y es por supuesto cuando crea un temor enorme, porque lo más común que hacemos es controlar esa hambre, ¿no? Y seguramente lo has vivido cuando te enfrentas a todos estos alimentos que te has prohibido por mucho tiempo y luego los tienes enfrente y dices, ok, voy a comer una cucharada, pero no puedes comerte una cucharada, terminas comiéndote el bote completo de helado, varias rebanadas de ese pan que te gusta, comiéndote la Nutella en cucharadas, no lo sé. Y dices, claro, es que yo no puedo estar segura si lo tengo en mí, o por eso mejor, si lo tengo conmigo, por eso mejor lo evito. No lo compro, porque si lo compro me lo termino comiendo todo y en realidad es tu cuerpo tratando de decirte, wow, ahora que hay, cómelo, porque no sabemos cuándo más va a haber.
Y ese es el hambre extrema, esta hambre hermosa y maravillosa que te dice gracias, gracias, porque estaba esperando este momento. Y sí, es un hambre que se siente hasta los huesos, que da terror por todo el concepto que tenemos, porque además nunca te creíste que eras capaz de comer tanto. Obvio, porque estuviste restringida y comías un pedazo de pepino, lechuga, y entonces cuando te ves comiendo estas cantidades, te enfrentas a tu peor pesadilla. Y entonces dices, ¿qué voy a hacer? Esto de la recuperación no sirve. Me está poniendo peor. Me estoy comiendo todo y ahora ni siquiera lo puedo controlar. ¿Te suena familiar? ¿Lo has experimentado? En mi caso y en el de muchas de mis acompañadas, esta hambre es tan voraz que comemos, y cuando crees que tu hambre está saciada, te das cuenta que de hecho tienes más. Y es cuando ahí no puedes entender en realidad qué está pasando. Solo piensas en comida. A veces ya ni siquiera por tener un hambre física, es solo un hambre mental. Y ahí es cuando dices, ¡ay, Dios mío! Cuando el camino se pone pedregoso. Porque, por supuesto, nuestro querido trastorno, las redes sociales y prácticamente el mundo entero nos dice, bueno, ok, está bien que si te quieras recuperar, está perfecto, yo te apoyo, pero no inventes, no puedes comer así. Oye, bájale un poco, o sea, sí, come poquito azúcar y poquitos carbohidratos, eso no está mal, pero esto que estás haciendo está de locos, te vas a morir. No puedes comer así, esto ya es gula. Y claro, están los mensajes, ¿no? Que no, es que si es hambre mental, medita sobre tu hambre mental y el hambre mental se va a ir. Y de hecho no queremos que se vaya en una recuperación el hambre mental. El hambre mental es nuestra hambre que más sentimos en ese momento, porque hemos callado nuestra hambre física por años que ni siquiera la notamos. Y tú si me estás oyendo y tienes anorexia, tienes bulimia e incluso si comes compulsivamente, esa hambre no se nota. Puedes pasar horas sin comer verdaderamente porque no tienes hambre, porque te has callado a ti, no porque no necesites comer. Y la única manera que tu cuerpo puede comunicarte el hambre es poniéndote pensamientos en la cabeza de comida. No queremos callar el hambre mental. Bienvenida el hambre mental. Gracias al hambre mental podemos, en muchos casos, recuperarnos. Así que eso de las meditaciones, eso de reprogramar tu cerebro para que no tengas hambre mental, solo es una pérdida de tiempo. Porque al final, si te quieres recuperar, vas a tener que ceder a tu hambre mental y a tu hambre física, sí o sí. No hay otro camino. Y sé que es duro escucharlo y no nos gustaría escucharlo. A ver, yo estuve ahí y si a mí me hubieran dicho, ay, te puedes recuperar sin comer, para mí hubiera sido lo mejor del mundo. Porque hubiera evitado tener que pasar todas estas cosas. Pero no. Es solo darle vueltas al mismo círculo. Llamémoslo de muchas maneras, pero la única manera que te vas a recuperar, sí o sí, es comiendo. Y comiendo eso que te da terror. Haciendo las paces con todas las comidas, haciendo las paces con todas las hambres que existen y nombres que les ponen ahora. Con todo eso, vas a tener que dar ese paso al vacío y decir, ok, aquí estoy, me entrego a eso. Y algo que te quiero decir es que esta hambre es absolutamente normal y es absolutamente esperada. Y es el mejor indicio que tu cuerpo y tu mente están funcionando adecuadamente. Que si dejáramos que sucediera, sería mucho más común en nuestra sociedad que el propio ayuno. Porque honestamente, el mundo actual vive con un hambre callada. Ok. Y como comentamos antes, esta hambre no es algo que solo aparezca de la nada. O aparece porque algo mal está contigo. Aparece porque algo estuvo mal contigo durante mucho tiempo. Es decir,
la restricción, la compensación, el castigo al cuerpo, y ahora tu cuerpo está tratando de volver a confiar en ti. Sí, volver a confiar en ti, y eso es hermoso. Imagínate que estuviste años diciéndole a tu cuerpo: no hay comida suficiente, no comas, no, eso no está bien, no, eres mala por comer, eres mala por desearlo, no está bien, mira cómo está tu cuerpo, ya sabes, todo eso. ¿Tú crees que cuando por fin le das permiso de comer, no se va a lanzar con todo? Porque además no confía en ti, pero sabe que se lo estás dando. Entonces, por supuesto que va a caer en la tentación de la abundancia y va a decir: ahora o nunca. O me lo como ahora, o mañana me lo quita. Aún no confía en ti. Así que no va a desaprovechar esa oportunidad. Te lo pongo de una manera diferente. A ver, por ejemplo, cuando vas a correr, cuando pasas varias horas sin tomar agua, por ejemplo, a mí me pasó, o sea, ahora que fui al dentista, no pude tomar agua por 1 hora. Y cuando pude tomar agua realmente, no tomé agua de un traguito, o sea, no fue así, un traguito listo, saciada mi sed, ya, no tomes más. No, me tuve que tomar toda un vaso de agua, o sea, así rápido, de una manera muy inconsciente, porque tenía sed. Lo mismo pasa, vamos a pensar, cuando vas al baño, cuando te has aguantado pipí mucho tiempo y vas al baño y la pipí no sale así como despacito. O sea, en realidad sale como ¡fum! Ya no puedo más. Y entonces es muy interesante ver desde otras necesidades cómo sí cedemos a ese impulso de decir: híjole, aquí va con todo, ¿no? Ok, tengo sed, me la tomo toda. Pero cuando se trata del hambre, entonces es cuando entra en una categoría diferente. No, el hambre no, el hambre es distinto. Y es muy extraño, porque el hambre es una de nuestras necesidades básicas. ¿Por qué tendríamos que controlarla? Y claro, pues claro que vienen los sistemas de opresión ahí. Porque nos han dicho que si comemos de más, entonces nuestro cuerpo va a cambiar y entonces nuestro valor va a cambiar. Y sobre todo, sí, este discurso está enfocado a las mujeres, donde constantemente nos repiten: tu cuerpo debe ser lo suficientemente bello, lo suficientemente admirable, lo suficientemente bueno para crear vida, pero también bueno para ser deseado sexualmente, pero también que sirva para hacer todas las labores que te toca hacer, pero también para que cumple la cama, pero también todas estas cosas que tu cuerpo debe estar listo. Y todos estos mensajes de los sistemas tratando de oprimir una y otra vez a la mujer, y ahora se complica mucho más, porque no solo debe ser un cuerpo de mujer, sino debe ser un cuerpo atlético, debe ser un cuerpo fuerte, debe ser una mujer inteligente que lea. ¡Wow! ¿What? ¿En qué momento? Claro, que el hambre no tiene cabida en estas mujeres. Hay que dormir a las mujeres, hay que sedarlas, hay que mantenerlas en energía baja, hay que reducirlas, porque es la única manera que podemos actuar como robots. Y no me digas que a veces no te sientes actuando como robot, uno tras otra cosa, cumpliendo todas las expectativas que hay allá afuera y dejando tu hambre en la categoría de lo menos importante. Luego lo cumplo. Bueno, ya sabes que estas cosas me apasionan. En resumen, esta hambre es una forma de reparación. Es tu cuerpo haciendo lo que sabe hacer, sobrevivir. Y claro que te entiendo, hermosa y guapo, porque da un miedo terrible. Porque nos dijeron que si comíamos así sin parar, íbamos a caer, ya sabes, en la llamada obesidad. Y si no me estás viendo y me estás escuchando, estoy poniéndolo entre paréntesis, en esa enfermedad de siglo, en ser descuidados, en la escoria de la sociedad, porque debemos comer con control. ¿Y qué tal si ese exceso de control te está llevando al descontrol ahora? Y la respuesta para poder tener una mejor relación con la comida está después de ese descontrol. No sé si me cachaste. Pero la idea es que si ahora está el péndulo aquí en el control y tú te vas al descontrol,
Entonces vas a tener que recorrer todo este camino. Y la única manera de llegar en el medio es conocer este camino, porque no puedes llegar aquí, si no sabes qué es estar en esta área. Necesitas. Y claro que da miedo. Y si me estás oyendo, puedo imaginar tu cara así de, mejor ya le apago porque esto está muy loco y muy fuera de la realidad. Pero es que sí, el hambre extrema es lo mejor que te puede pasar en tu recuperación y cuando llega hay que abrazarla. Y casi hay que bendecirla y decir gracias. Si tienes ese ser divino, gracias Dios, porque por primera vez quiero comer lo que nunca quise comer y me da mucho miedo. Me muero de terror, pero ahí está la recuperación. Y mira, te quise poner aquí un dato bien importante porque creo que puede reforzarnos mucho el por qué es tan importante ceder a hambre extrema, ¿no? En el famoso estudio de Minnesota que se realizó durante la Segunda Guerra Mundial en 1944 por el investigador llamado Ansel Keys, se llevó a cabo este impactante estudio en la historia de la nutrición y la psicología. No fue un estudio sobre trastornos de la conducta alimentaria, nada que ver. Pero lo que encontraron nos dice muchísimo sobre qué pasa con el cuerpo y la mente cuando hay restricción. En el estudio participaron 36 hombres, sin problemas psicológicos, físicos, totalmente sanos. Eran voluntarios que se ofrecieron a ayudar a entender los efectos de la desnutrición con la esperanza de que el estudio sirviera para ayudar a la rehabilitación de las víctimas de la guerra y la hambruna en Europa. El experimento duró 3 fases. 1, la fase de control, que duró 12 semanas, donde los hombres comían normalmente para establecer su salud. En ese momento, y voy a hablar de calorías, la carga normal de calorías eran 3.200, entonces aproximadamente se les dieron 3.200 calorías al día durante estas 12 semanas. Después vino la fase de semi-inanición, que fueron 24 semanas, y su ingesta se redujo, esto a mí me impacta, a 1.500 y a 1.800 calorías diarias. ¿Te imaginas? O sea, dije fase de semi-inanición. Semi-inanición. O sea, casi en hambruna. Casi sin comida. Son 1.500 a 1.800 calorías. ¿Cuánto es tu dieta ahora? ¿Cuántas calorías nos dicen que tenemos que consumir ahora? Más o menos está en ese rango. No, yo me quedé impactadísima. O sea, ¿qué? Estamos comiendo en semi-inanición. Todo el tiempo. Claro que tenemos hambre. Y bueno, esta alimentación se basaba en cosas simples como verduras, papas, algunos tipos de panes. Era una hambruna controlada y moderada. Bueno, después vino la tercera fase, que es la fase de recuperación, que duró otras 12 semanas y un poquito más, donde los participantes volvieron a comer libremente. Y aquí se pone interesante. A algunos se les asignó una dieta controlada y a otros no. A otros se les permitió comer de todo en estas 12 semanas. Ok, fíjate, en la fase de semi-inanición, los hombres comenzaron a mostrar síntomas que hoy asociaríamos a un trastorno de la conducta alimentaria. Acuérdate que eran sanos, que no tenían problemas psicológicos y que tampoco tenían problemas físicos, que comían normal. Y empezaron a mostrar estos signos. Obsesión por la comida. Hablaban, soñaban y pensaban todo el día en lo que querían comer. Cambios de humor. Se volvieron irritables, deprimidos, ansiosos y apáticos. Cambios físicos, bajaron muchísimo de peso, perdieron músculo, les bajó la temperatura corporal, tenían frío constante, el pulso bajo y el pelo se les empezó a caer y la piel también les cambió. Conductas alimentarias extrañas. Unos comían muy lentos, otros separaban la comida en pedacitos, usaban muchos condimentos, ya sabes, sal, para darle sabor. Algunos empezaron a tener episodios de atracón, se robaban las comidas de otros, se escondían y luego intentaban compensar con mayor movimiento. Algunos incluso desarrollaron depresión severa y síntomas similares a la psicosis. 44 hombres sanos que se les expuso en un estado de semi-inanición.
empezaron a desarrollar conductas que hoy son conductas de riesgo, que hoy son conductas dañinas, que se encuentran en un trastorno de la conducta alimentaria. Si eso no nos dice nada, y si nosotros queremos taparnos los oídos, bueno, ya eso es otro problema. Pero sí o sí, el dejar de comer altera todo lo que somos, cuerpo, mente, alma, cambia quiénes somos en nuestro interior. Y lo más impactante, no eran hombres que querían bajar de peso, no eran hombres que estaban buscando tener un estándar, no. Eran hombres sanos, no tenían un trastorno, solo estaban restringiendo, como te decía hace rato, no por ganas de, sino por un estudio, y terminaron así. ¿Y qué pasó cuando comieron de nuevo? Y por eso este es importante, porque obviamente se relaciona con el episodio, ¿no? Durante la fase de realimentación libre, los hombres empezaron a comer cantidades enormes de comida. Algunos comían de 5,000 a 10,000 calorías al día. Nunca se sentían saciados. Uno de los hombres escribió que podía seguir comiendo incluso después de estar físicamente lleno. Ya no le cabía nada y él podía comer y comer y comer y comer y comer. Otros decían que no podían pensar en nada más que comida. Algunos escondían comida o salían a buscar afuera en otros lugares que podían comer porque no era suficiente lo que les daban. Esto se le conoce como hambre extrema o hiperfagia post-inanición. Ese es el nombre científico. Y fue completamente normal en su proceso de recuperación. Incluso después de recuperar el peso que tenían en el estudio, su hambre seguía activa. Muchos tardaron mucho más de esas 2 semanas para que volvieran a comer como comían antes, para que volvieran a restablecer sus funciones hormonales, para que su masa muscular se reintegrara, para que, pues obviamente, dejar de perder esta densidad ósea y recuperaran toda la energía. ¿Qué nos enseña entonces este experimento? Que la restricción tiene consecuencias muy profundas en el cuerpo y en la mente, también en el alma. Que la obsesión con la comida y los atracones no son un problema de personalidad. ¿Sí lo escuchaste? No son un problema de personalidad, no eres tú. Es que tienes hambre o falta de voluntad, sino una respuesta del cuerpo a la escasez. Que para recuperarte de verdad necesitas dejar de pelear con el hambre, porque tu cuerpo no va a parar hasta sentir que está en un lugar seguro. No soy yo, Carla, quien lo dice. Ahí están los estudios. Está en nuestros ojos. Es más, búscalo. Ve a internet y pon estudio y pon estudio de Minnesota y te van a salir fotos. Es visual, lo puedes ver y lo puedes estudiar. Yo la verdad es que me sigo impactando con esto, como tenemos este gran estudio, tenemos otros muchos estudios que nos demuestran que la restricción es realmente dañina y lo seguimos buscando. ¿Cuándo nos perdimos? ¿En qué momento dejamos de escuchar esa parte y decidimos ignorar este tipo de cosas? ¿Te das cuenta? No estás rota, no estás roto. Estás respondiendo a una necesidad biológica. Estabas en un periodo de hambruna y llegaste al lugar donde hay comida. Bienvenida, bienvenido. Sé que te da terror, pero este es el lugar seguro. Será un periodo y tu cuerpo, cuando genere la confianza, va poco a poco a pedirte menos hasta llegar a este punto medio que se llama tu control, el tuyo, tu balance, el tuyo, solo el tuyo. No el control del de afuera ni el descontrol, el tuyo, el que te sienta bien a ti. Bueno, ahora seguramente te preguntarás, ok, ya, me queda claro, quiero ceder a esta hambre, pero ¿qué hago con estos pensamientos en mi cabeza? No puedo dejar de pensar, si tengo tanta hambre es porque algo mal está conmigo, esto es un atracón.
yo no quiero volverme un comedor compulsivo, yo no quiero cambiar de trastorno. ¿Y qué tal si en lugar de esto me vuelvo lo otro? Bueno, pero ya estoy comiendo bien. Como mis 3 comidas, mis snacks, ya debería no tener hambre. Soy horrible, tengo mucho miedo, esto es gula, todo el tiempo estoy pensando en comida, me doy mucha pena, no me aguanto. ¿Qué van a pensar de mí? Y aquí va la gran sacudida. No es que estés comiendo de más, es que llevas años comiendo de menos. No es descontrol. Es tu cuerpo saldando una deuda que llevas con él con años. No es eterno. El hambre extrema no es eterna, es parte del camino. Y ojo aquí, la única manera que se vuelva un hambre extrema eterna o que realmente estés constantemente comiendo compulsivamente es que tú restringas mentalmente. Porque sí va a pasar. Y pasa muchas veces que las personas cuando están en esta hambre extrema empiezan a restringirse y empiezan a traer control y empiezan a juzgarse y empiezan a lastimarse y entonces no es posible, y te lo digo y se los explico a mis acompañados, no es posible ser comedor compulsivo si no hay una restricción detrás. Una persona que come compulsivamente lo hace porque hay restricción mental o física. Es totalmente distinto. El hambre extrema es una respuesta biológica y si tú cedes a ella, un día va a pasar. No es eterna. ¿Cuánto tiempo va a durar? Híjole, me gustaría decirte un número. Me gustaría decirte 1 semana, 2, 3 meses. No, eso va a depender de tu cuerpo y va a depender de ti. De cuánto realmente te entregues esa hambre, de cuánto realmente dejes que surja, de cuánto realmente cedas, de cuánto no la juzgues, de cuánto tú te entregues a esta hambre extrema y a no moverte y a no compensar con otras cosas. Entonces, hay gente que pasa por esta hambre extrema relativamente rápido, hay otros que tardan más, pero yo no he visto ninguna persona que cuando realmente se entrega, dure toda la vida ahí. Entonces, en confianza, va a pasar. Ok, quiero hablarte un poco de la parte emocional, porque sí hay en la hambre extrema. Acuérdate que la comida no solo está reparando tu cuerpo, también está reparando tu mente y tu alma. Porque la mayoría de las veces esta hambre no solo es física, es también hambre de libertad. Me encanta esta palabra. Hambre de libertad, hambre de contención, hambre de soltar, hambre de vivir, hambre de ser tú. Todo eso también está en esa hambre extrema, sin tener que justificarte con un cuerpo que cumple expectativas externas. Esa hambre habla de ti. Y eso es hermoso, de todas tus necesidades, no solo de comer, sino de todo lo que has restringido en tu vida. Claro que duele, bonita, porque cada mordida sin restricción te enfrentas al miedo de ¿y si me excedo? ¿Y si subo demasiado de peso? ¿Y si nunca me vuelvo a sentir normal? Pero ¿sabes qué, guapo? ¿Sabes qué, bonita? Tu cuerpo no quiere que seas perfecta, quiere que estés vivo. Y vivo significa imperfección. Quiere que estés presente. Quiere que vivas en paz. ¿Estás sintiendo todo eso? Quédate conmigo. Respira. No estás enloqueciendo. Estás volviendo a la vida. Es totalmente normal que el hambre extrema te haga dudar de todo. ¿Es correcto? ¿No es correcto? Realmente es una espiral de emociones. Es que te siento. Estamos realmente poniendo el alón al trastorno de la conducta alimentaria. Estás pisándolo a las dietas. Estás pintándole el dedo del medio al trastorno. Le estás diciendo, vete al diablo. Ya sé que tengo miedo. Ya sé que pienso que no es correcto, pero aún así decido hacerlo. Con todas esas dudas, aún así decido ponerme ese bocado en la boca. Aún así decido sentarme aquí y no moverme. Aún así estás enfrentando tus miedos. Y esa es una de las cosas que más te va a ayudar en el resto de tu vida recuperada. Porque si te enfrentas al miedo más grande de tu vida, ¿qué te puede detener después? Algunas ideas prácticas que creo que son muy funcionales. Una, no negocies con el hambre.
No le pongas condiciones. Si hago ejercicio, entonces sí puedo comer. Ok, si como después de cierta hora, está bien, pero no antes. O si como antes de esta hora, está bien, pero no antes. No sé, no después. Ok, mañana me empiezo a cuidar. No. Tu cuerpo no necesita más contratos. Ya ha tenido un montón. Necesita libertad. Número 2, no esperes sentirte lista para comer. No va a pasar. Es que vivimos engañados cuando tenemos el trastorno de, ok, un día me voy a estar lista, un día me voy a querer recuperar, un día voy a querer comer el pastel, un día no me voy a comer todo el helado. Un día va a pasar. Y no, ese día no llega porque no estás lista, porque tu mente está trastornada y porque tu mente te grita constantemente, no lo hagas, no está bien, no es seguro, nadie te va a querer, etcétera. Ya sabes, todo este diálogo. Hazlo y hazlo aunque no estés lista, aunque tengas dudas. ¿Qué puedes perder? Siempre pregunto esto, ¿qué puedes perder? Ya has dado todo tu tiempo de este lado. ¿Por qué no intentas ir de este lado? Igual no sale tan mal y al final, si sale muy mal, siempre puedes regresar al otro. En realidad no pierdes nada. No busques entender el hambre, ya sabes, es que hoy en día está común entender el hambre. ¿Es hambre mental o es hambre física? ¿La cedo? No la cedo. No le des un nombre. Hambre mental, hambre física, hambre de emociones, hambre de tu corazón, hambre de tu estómago, hambre de lo que sea. Come, 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 porque es tu medicina la comida. No te compres el discurso de la salud. No te vas a morir por comer tanta azúcar, no te vas a morir, no te va a pasar nada, no te vas a enfermar, no te va a dar diabetes, no te va a dar hipertensión, porque te estás recuperando de un trastorno de la conducta alimentaria. Te juro que tu cuerpo necesita todo eso que le estás dando y no importa si no vives en un cuerpo delgado, porque esto suele pensarse, bueno, sí, ella que tiene una anorexia restrictiva y que está en los huesos, sí necesita comer así, pero yo que tengo una anorexia igual restrictiva, pero que no estoy en los huesos, no, para mí no es eso, no, para ti lo es también, porque aunque no tu cuerpo no se vea desnutrido, no significa que no lo está, así que no te vas a enfermar, al contrario, te vas a llenar de vida y de salud, porque en el lugar que estás ahorita no es un lugar sano. Es un lugar muy enfermo, física y mentalmente, donde no te permite vivir. Estás sobreviviendo. Y créeme, peor no vas a estar. Habla de esto, escríbelo, no lo escondas. Si tienes una persona con la que estés trabajando, dile, estoy pasando por hambre extrema, ayúdame a pasarla. Camina conmigo. Si no tienes a nadie, le estás pasando y necesitas ayuda, mándame un mensaje. Háblale a un profesional, porque en realidad puede ser demasiado estresante, abrumante, aterrador pasar por estos momentos. Y si te acompaña alguien es lo mejor. Si no, dile a un amigo seguro, a un familiar seguro, porque también para ellos puede ser muy abrumante. Escríbelo, no sé, graba mensajes, me quedé con la boca abierta. Graba mensajes, no lo dejes dentro de ti, ese es el punto, no lo dejes dentro de ti. Confía en que pasará, no es para siempre, te lo decía hace rato, confía en el proceso. Si a mí me pasó, si a otros les ha pasado, ¿por qué tu cuerpo no le pasará? Porque contigo sí será para siempre. Esa es la voz del trastorno asustándote, diciéndote, a ellas sí se les pasó, pero a ti no, porque tú eres diferente. No es cierto, no eres diferente. Te lo conté en el estudio de Minnesota, 80 años. ¿Qué pasó? Y sigue pasando ahora. No eres diferente. Tu cuerpo va a responder biológicamente a eso y en la medida que tú respondas va a generar la confianza y luego va a dejar de ir esa necesidad de comer ahora constantemente. Pasar. Confía en eso. Y bueno, bonita, la verdad es que este episodio lo tenía que hacer porque, como ves, tal vez es un episodio largo, pero es importante. Porque vivir el hambre extrema, comer como nadie come allá afuera,
comer más que tu propia familia, sentarte a la mesa y querer comer todo y además de repente es recibir esas miradas de juicio, esas miradas de extrañeza, de qué está pasando con esa persona y luego tú verte al espejo, puede ser demasiado. Pero quiero decirte que es normal y que está bien y que aunque no me lo creas, es un regalo que tu cuerpo está haciendo el trabajo que debe que hacer. No es que estés recayendo, no es que estés cambiando de trastorno o no es que estés haciendo lo peor, no es nada de eso. Es tu cuerpo amándote. Es tu cuerpo diciéndote, llegué aquí y no te voy a dejar regresar atrás. Te quiero viva. Abraza esa hambre extrema. Porque es lo mejor que te puede pasar para recuperarte y además la recuperación sucede de una manera tan rápida y digo tan rápida entre comillas porque no es que dures años intentándolo. Si tú lo haces, dices voy straight directo a eso, serán unos meses y de repente te encontrarás en un lugar distinto, muy distinto al que estás ahora. Recuerda, tu hambre no es el problema. El problema fue que llevas mucho tiempo ignorándola. Hoy, cada día que comas, cada momento que te sientes a disfrutar ese alimento, aunque duela, estás diciéndole a tu cuerpo, ya no estás sola, ya no estás solo. Te voy a abandonar, te voy a dejar. Estoy aquí para ti, te voy a saciar. Y eso, bonita, guapo, eso es libertad, porque está también disponible para ti. Te mando un abrazo bien, bien fuerte. Recuerda compartir el episodio, mandarlo si crees que alguien está pasando por esta etapa o tiene un trastorno y no sabe cómo enfrentarlo. Si tú estás acompañando a alguien o conoces a alguien que esté acompañando, también pásalo, por favor. Te mando un abrazo enorme. Gracias y si necesitas ayuda con tu trastorno de la conducta alimentaria, mándame un mensaje. Bye.